estos tres amigos pasaban por aquí haciendo el camino de Santiago. Y dice, oye, aquí parece que hay mucha gente. Vamos a ver qué nos dan. Y les hemos dado. Y ahora los van a agradecer. Vale. José Luis, Paco y Paco. Pablo. Ahí, vale. Oye, las gafas. Quiero que vean las gafas. Entonces son dos Pacos. Sí, las gafas. No, hay más Pacos que dos, pero este es Pablo. Pacos hay otro por ahí. Bueno, yo creo que ya sobra, ¿verdad? Así que venga. Vamos. Buen viaje. Bueno, buenas tardes. Buenas. Es un honor haber compartido con vosotros mesa y mantel. ¿Cómo estaba el jabalí? Lo siento por él. Muchas felicidades a las cocineras y a los cocineros. Gracias, porque nadie nos había dicho nada. Gracias también a nuestros amigos de la Asociación Alcarqueixa por habernos invitado. Nosotros somos Anima. y es un placer para nosotros poderos hoy ofrecer, mostrar un pequeño formato entre didáctico y teatral que gira en torno al mundo del vino y de las bondades, como no, de esta tierra, de esta comarca nuestra que parece que poco a poco se nos está muriendo. Celebramos hoy Santa Bárbara, lo que era la minería, lo que es el Bierzo, por lo menos el vino está despuntando, y entonces este formato, como digo, breve, porque solo dura 20 minutos lo que es la teatralización en sí. A mayores, esta presentación que hacemos, un poco de explicación para lo que vais a ver y escuchar, pues como decimos, tratando de acompañar cualquier acto, tenga que ver o no con el mundo del vino, ¿no? Para potenciar y ensalzar, como digo, las bondades de esta tierra. Hemos querido situarlo dentro del contexto del Imperio Romano por dos motivos principalmente. Primero, porque como todos sabéis, los romanos estuvieron más de 250 años en el Bierzo, explotando las que entonces eran las minas de oro más famosas de todo el imperio, ¿no? 250 años, que no es paja. Que digo yo que algún romanín quedaría por aquí, ¿verdad? Y también, no solo por eso, sino por el gran impulso que los romanos le dieron al cultivo de la vid, allí donde iban asentando sus nuevas conquistas, su nuevo imperio, las provincias, como ellos llamaban, a los países que iban anexionando, ¿no? Los romanos tenían un lema, se solían asentar en sitios donde pudieran producir pan, oleum, vino, ¿no? Pan, aceite y vino. Seguramente que llegaron aquí al Bierzo, como a otros muchos sitios, y ya había cepas. Las cepas, las vides, habían sido introducidas en España anteriormente por los fenicios y por los etruscos. Pero ellos lo que hicieron, que por consumo, porque desplazaban mucha cantidad de gente, legionarios y ciudadanos romanos, pues entonces, por ejemplo, los legionarios tenían todos derecho a una ración diaria de vino, y ese vino había que producirlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos insuflaron ahí un carácter ya productivo, de negocio, de mercadeo, en torno al cultivo de la vid. Cultivo de la vid que, por hacer un rapidísimo repaso de su historia, podemos situar los orígenes de la vid en el Neolítico y en las zonas de Turquía, de Georgia y Armenia. Allí es donde aparecen las primeras semillas cultivadas. Ya después, posteriormente, en el año 800 a.C., los colonos griegos cultivaban en el sur de Italia ya grandes extensiones de viñedos. Los colonos griegos llamaban a esta zona de Italia Enotria, o tierra de vinos, o Enotria, tierra de vides. Los romanos copiaron muchas cosas de sus vecinos los griegos, desde las formas de vestir, que los romanos enseguida las hicieron más sencillas y más prácticas, desde los dioses, a los que solo cambiaron de nombre, y entre otras muchas cosas, como no, el amor y el gusto por el vino. Para los romanos, el vino enseguida pasó a ser más que un lujo, una necesidad vital. Todo ciudadano romano tenía derecho a beber vino. Bien es cierto
que los vinos mejores estaban reservados para las clases más pudientes, que curiosamente en la antigua Roma gustaban más de los vinos blancos que de los tintos. De ahí que Plinio, que estuvo en España, ya citó en aquella época los vinos de Jerez y los de las Islas Baleares como unos vinos que tenían mucha fama y que eran muy apreciados en Roma. Probablemente estos coetáneos, con aquella época en que los vinos de Hispania eran ya los más extendidos por todo el imperio. Algo que dio origen a uno de los primeros fraudes que hubo en torno al mundo del vino, que fue la falsificación de los sellos. Las ánforas que viajaban por todo el imperio llevaban un sello impreso, ¿no? Y por la cantidad de ánforas recuperadas españolas, tanto de naufragios como de otro mucho tipo, se ha demostrado que primero eran los vinos ya más extendidos, más famosos, y que después se comprobó que había muchas falsificaciones, es decir, había bodegas, vinateros que sabían de la fama de los vinos españoles y falsificaron esos vinos. Bueno, voy a ir acabando. Los vinos buenos, las clases pudientes, gustaban de los blancos, después había unos vinos un poco peores, más regulares, que eran los que bebía la legión. La legión bebían vinos de más baja graduación y un poco más avinagrados. Y después, por último, estaba el Lora o la Lora, que era un vino que se sacaba de prensar y de prensar una y otra vez la uva, mezclaban con agua y era como un agua chirri de la época y era lo que bebían las clases más populares, pero que no por eso se dejaba de consumir mucho, ¿no? Y para que os hagáis una breve comparación, y ya termino, digo, mi intervención inicial, el as, que era la moneda más baja después del denario, un vino malo no lleva ni un as, 2 ases. Un vino regular, 3 ases. Y un vino bueno, 4 ases. Y por seguir en esa comparación, un trozo de pan de la época o un trozo de queso valía 2 ases. Y ya por rematar con una curiosidad que tiene que ver con el vino, los servicios de las prostitutas cobraban 2 ases. Así es la historia y así debemos contarla. Podríamos estar hablando largo y tendido de la cultura romana en torno al vino, porque era primero muy fuerte, con mucha sabiduría, en todo el proceso que hicimos de estudio. Esto van a salir pequeños retazos, pero duró meses el estudio que hemos hecho, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿no? Ellos aderezaban los vinos con hierbas, con mirra, los ahumaban. Vamos, tenían una verdadera sabiduría en torno al mundo del vino, hace más de los labios. Flavio era un plebeyo, Cayo Malayo, un plebeyo que trabajaba las tierras y que tuvo la suerte de poder estudiar, sí, ahorrando mucho y con mucho esfuerzo, como ha pasado tantas veces en tantas familias de la zona, ¿no? Pues al final se convirtió en un homo novus, cambió de categoría, eran hombres libres, de pleno derecho, ciudadanos de pleno derecho, de la antigua Roma. Y pues yo era un técnico, estudié y me saqué pues lo que sería una FP superior, más o menos, de hoy en día, un técnico al uso tradicional. Y además tuve la gran suerte, la enorme suerte, de entablar amistad con Plinio el Viejo, el personaje central de nuestra obra, que fue un hombre muy renombrado, valga la redundancia, y que tiene mucha historia y mucho peso en nuestra zona. Este hombre, además de su carrera militar, una larga y extensa carrera militar, fue también el procurador de las minas de las médulas, y de hecho es el personaje que ha dejado escrito referentes, los únicos referentes escritos que hay sobre el vino y demás, y en esta zona, y eso pues, fue Plinio el Viejo. Y su obra al final la dio a conocer su sobrino. Él era Plinio el Viejo, pues el sobrino era Plinio el Nuevo, porque si fuera al revés no tendría sentido. El tío era Plinio el Viejo y el sobrino era Plinio el Nuevo, lo normal, ¿sí o no? Bueno, su obra más extensa, más reconocida y con más peso literario, digamos, fue una enciclopedia de 37 volúmenes, ¿okay? Y en el número 14 hablaba de forma específica y también muy extensa, a modo de monográfico, sobre el vino del mundo de la viticultura. Ahí hablaba sobre los terroirs, el tipo de vinos, de viñedos, de plantas y de frutos. Y él va a ser el eje central de nuestra querida obra. Y ahora vamos a pasar al mundo
la mili, lo que era la mili en la época romana, representada por nuestro compañero Cayo. Bueno, yo hago el personaje de Cayo, que era un legionario en la reserva. La verdad que esto de al final me pone así un poco tenso. y que está a punto de licenciarse, ¿no? Uno de los datos que recogimos de la legión es que para ser legionario había que pertenecer a una familia pudiente o tener una buena recomendación de un alto cargo de Roma y saber leer y escribir. Una vez que estaban allí, toda la indumentaria, que no era esta, pues parecida, se la tenían que costear ellos. No es como la mili, ¿no?, que te daban todo el equipo, ¿no?, sino que ellos se lo tenían que costear. Y dependiendo de la capacidad económica, pues unos valían una coraza de lata que pesaba mucho, que eso sería pues la gente menos pudiente, y los más pudientes pues ya llevaban una cota de malla, ¿no?, que era más ligera y más resistente, ¿no?, a los ataques. Una vez en la instrucción, lo primero que hacían era que durante 3 meses se pasaban todos los días con 30 kilos de piedras a la espalda, haciendo marchas de 30 kilómetros. Con el tema de las armas, la primera espada que cogían era una espada muy pesada de madera, con la que se pasaban horas y horas dando golpes a un enorme tronco. Cuando cogía la espada de hierro, que fue copiada de la hispana, que era una espada corta con doble filo, claro, aquello en sus manos se convertía en una verdadera arma de guerra, ¿no? Supuestamente la legión debió ser uno de los primeros cuerpos de élite de la historia, ¿no? Bueno, en este caso mi personaje, una vez que fue licenciado, se quedó en las tierras que fueron conquistadas y se dedicó a la viticultura, ¿no? Y bueno, ahora sin más ya comenzamos, ¿no? Bien, pues lo que vais a ver, ya digo, es muy breve, son 20 minutitos. Se llama, camina entre la realidad y la ficción, y se llama Vérgido, el sueño de Plinio. Y recordad que son ¿Anima? un legionario en la reserva que se ha convertido en mi colaborador más fiel e infatigable. Y aquí, como no, presento a Flavio Augustus Optimus, amigo desde la infancia, de como yo, ha venido a Hispania para ayudarnos a completar este estudio. Bueno, creo que has conocido a mis hijos, Cuarto Proximus y Quinto Maximus, que estuviste con ellos en la Galia, ¿puede ser? Efectivamente. 2 valientes muchachos. Cuando yo venía hacia Hispania, ellos se dirigían a la campaña de África. Has de estar orgulloso de ellos. No, y lo estoy. No les fue sencillo entrar en la legión, pero bueno, gracias a la mano de nuestro amigo el procurador, finalmente pudieron conseguirlo. Bueno, tendréis tiempo de conoceros mucho mejor. Cayo, al grano. Solo nos quedan 2 trazados noroeste. Aquí te van marcadas todas las anotaciones que has de hacer. Y por favor, no te demores. Tengo que trasladarme por un tiempo a Astúrica Augusta y necesito ultimar todo esto. Ya sabéis que en las minas se nos amontona el trabajo. No os preocupéis, querido amigo. Enseguida vuelvo. Hable. Y que tengas buen día, Cayo. Bueno. Bueno, volviendo al tema, Plinio. Digo yo, no contempláis ninguna condición adversa, porque hasta donde yo conozco, habéis hablado en vuestros libros de muy importantes viñedos, incluso de los más grandes vinos. Y casi siempre en Italia. No sé, veros ahora tan emocionado con unas tierras tan lejanas me descentra un poco, la verdad. Pero tú pronto te convencerás porque cosecharemos las mejores uvas. De eso no tengas duda, amigo Flavio. Hemos llegado a una tierra que, sin ser mejor o peor, es única, como también lo será su fruto. Recuerda, lugares únicos producen vinos únicos. Sí, pero entonces le das más importancia al lugar que a los nuevos injertos. Así es. Una misma variedad, trasplantada a otro sitio, en poco nada pueden llegar a parecerse. El lugar es vital. Y este que aquí tenemos
No tienes más que observarlo. Hacia donde mires, verás montaña. Al amparo de estas, un buen clima, junto con un suelo fértil, rico en minerales, y rodeados de esta gran diversidad en todo tipo de fauna. Estamos hablando de la combinación perfecta. Pero habláis entonces, no sé, de unas cepas capaces de competir con el gran Falerno. ¿No será eso apuntar demasiado alto, digo yo? Las cosas hay que hacerlas bien. Analizaremos cada palmo de terreno y a cada palmo su pie. Hemos de adaptarnos a este mosaico de diferentes pavos, que en esa variedad de matices estará sin duda una de sus grandes riquezas. A estas alturas en Roma, para conseguir un gran cru, solo sirve la excelencia. Claro, excelencia que, como digo, sí tiene el Falerno. Ese vino de Nápoles, cosechado en el monte, que le da nombre. Hombre, siempre ha sido el que se ha utilizado para brindar en los mejores banquetes y en los mayores eventos. Y no te falta razón, que bien conozco el Falerno, y el Albano, y el Fecuo. Primeros vinos en conseguir un gran cru. Pero más que competir, hablamos de enriquecer los sentidos, aprovechando, eso sí, para presentar unas credenciales con un nombre, una identidad y personalidad propias que no solo irá reflejado dentro del contenido mismo de las ánforas, sino que llevará su sello impreso por fuera. Vergidum Dominus Orbis, o en su versión resumida, Vergidum D.O. En estos momentos los vinos de Hispania son ya los más extendidos por el imperio, algo muy importante que debemos de aprovechar. Bueno, os veo más emocionado con este proyecto que con vuestro propio cargo de administrador de las minas. Imagino que intentáis defender la idea de que no os habéis equivocado al elegir estas tierras, de las que yo, por otro lado, es cierto que me estoy enamorando a pasos agigantados. ¿Quién sabe? Puede que dentro de poco veamos por aquí surcando el arado romano. Y es más, me atrevería a decir, querido Plinio, que permanecerá por aquí por más de 2000 años, que cuando la herramienta es buena, larga es la garantía, y lo que no, pues amado, qué remedio. De todas puestas y laderas que veis, saldrán hacia ¡los Roma. mejores caldos! ¿Y cómo se pondrá la legión? ¿Y cómo se pondrá la legión? Será como un regalo a los dioses. ¡Y no tan dioses! Por eso, que cómo se pondrá la legión. Bueno, ya sabemos que para la legión ha de ser un poco más peleón, y nunca mejor dicho. Lo que aquí tenemos son dos oros. Uno saldrá de las médulas y minas adyacentes, y el otro que ha de ser líquido, manando de hermosas cepas. Y lo bueno hay que cuidarlo, ¿o no, Flavio? Ya, y quien no quiere no gusta de lo mejor. Que las batallas se ganan con valor, sí, pero también con buen vino, para curar las heridas y el alma. Comprendo que tienes a dos de tus hijos en la sexta Victris. Claro. Pero aquí ya les preparan unos brebajes especiales, con un poco menos de alcohol y algo más de vinagre. Por cierto, ¿dónde está Cayo? Y yo qué sé, ¿dónde carajo está Cayo? Modera esa lengua por Júpiter, que pronto se le pega el acento, redios. Pero que tiene enero y es blanco ni es tinto ni tiene polvo. ¡Ay, Nero! Dale vino a la pobre legión. ¡Paso a la legión! Yo, Cayo Panolis Trucho, os saluda. A ver, Plinio. A ver, Flavio. A ver, tú dónde andas. Esperando estamos los planos, las cotas, las pendientes, el estudio de los suelos y el material vegetal. Pero ¿qué es lo que sucede, Cayo? Hace disculparme de tocayo. Cayo Plinio II. Es por el cariño que te tengo, yo más bien hubiera puesto primero.
Has de perdonarme, pero es que no me encuentro mis primeras facultades. Vamos, que no amanece. Pues te recuerdo que todavía no estás licenciado. ¿Sabes la importancia de todos esos datos? Juré por siempre ser legionario, no faltar nunca a talón. Pero es que he conocido una morena de España. Y aquí al lado de Villabuena. Que no veis lo buena que me parece. ¿Queréis que os cuente dónde la conocí? Mirad, paré ir a lavarme los pies a la orilla del río. Y entre las ocras frescas y el murmullo del agua, allí estaba ella. ¡Qué belleza! Filipa. Es así como se llama, Filipa. En el vino está la verdad, amigo Flavio. In vino veritas. Así que nada. Sigue contando. Eso. Cuenta. Y que lo dejaría todo por ella. Y por cultivar el buen vino que daría fama a mi bodega. Te harías viticultor. Y por lo que veo, bodeguero en serio. Serías de los primeros en apostar por este pequeño reductus de Hispania. Adivinas ya su grandeza. Eso reconozco que me gusta. Y a mí. Pues tus conocimientos al respecto me serían de gran ayuda, que tiene uno ya una edad. Y si intercedes por mí entre primus pilumiterus, podría dejar la legión. Y si así fuera, me convertiría en un impulsor del viñedo. Y si queréis, aparte de esa negra, también plantaría bodellos. Que si el tinto te va al blanco, no le haces ascus. No sé en realidad quién te gusta más, si el vino o esa morena de la que hablas. Acuérdate de Horacio, que pensando ya sobre su muerte, tenía más miedo de sentirse alejado de su amada bodega que de su esposa. El vino, ¿para qué negarlo? Y la morena. Si la vienes con mis ojos, parece la Venus del Cuba. Bueno, callo, tranquilo. Que se te tensan los correajes, hombre. Íñigo, que aquí hay boda. Boda no, bodorrio. Por todo lo alto. Y no volverás a Roma. Por amor y el dios Baco, que no. ¿Cómo? ¿Renunciáis a ser romano? No, eso nunca. Ah. Pero podría ser romano y berciano. Que si no, ¿de qué sirve conquistar tantas tierras si no es para elegir la que más te gusta y quedarte en ella? Digo yo. Visto así. Puede ser cierto, en fin. ¿Qué es lo que llevas en ese odre que luce tu hombro? Un vini que tiene el padre, que puede dar Plinio que la solución ya está aquí. Pero probar, que yo no digo nada. No, si para lo que quieres listo andas. Ya te has ganado el padre. Trae a ver. Oye, pues, así a motus prontos, que está bueno. Y es agua. Yo diría que muy bueno. ¿Cómo que bueno ni muy bueno? ¡Cojonudos! Que pueda Plinio que solo se trate de ampliar. La madre que lo parió con el costal. ¿Ampliar? No es mala idea. Eso sí, aplicando nuestras técnicas, conseguiremos lo preciso. ¡Sí! Ese néctar delicado, cuya suavidad pertenece al zumbido de los bosques, al susurro del viento, al terciopelo del sol que dora frutos y sueños, a la raíz de las vides que buscan en las entrañas de estos montes reposo en las rendijas de otros siglos y de paso en el nuestro bendecirnos. Aquí hay mucho que creer y que soñar. Italia
está empezando a gustarme esta tierra. Me ganan tanto. Yo pretendo hacer lo mejor, pero hablo de vino para beber. Claro. Pero como bien dice Plinio, gracias al vino, el hombre es el único animal que bebe sin tener sed. Hombre, y si es así digo yo, que será por placer. Y si por placer es, con esfuerzo, aquí se trata de hacer lo mejor. Y con esfuerzo yo creo que hemos de conseguir. La contemplación de la naturaleza me ha enseñado que nada de lo que podamos imaginar es increíble. Flavio tiene mucha razón. Los sueños hay que perseguirlos. Hombre, No me digáis que yo no lo tengo claro. Me gusta el vino y de esta me caso. bueno, pues entonces, por Hispania. No. Y por Roma, ¿eh? Y por Bélgica. Carayo. Después vino. Alegra el corazón de los hombres. Con un Vino latifica cor hominis. Esto ha sido todo. Eres como era el abrir de la cosa, no queríamos... Queremos daros las gracias, Carlos Juan. Os conocimos hace unos años en una representación que hicisteis en el Camino de Santiago en la iglesia. A ti te conocimos este año, llevamos una sorpresa muy agradable conocerte este año en la Casa Museo. Nos diste a lo que habitualmente hacemos otra visión de disfrutar las tradiciones con su verbo fluido y fácil y además muy gracioso y muy integral. Entonces yo quiero aprovechar y insistir de dar unas gracias a que me parece. ¿Esto lo habéis representado en algún otro lado? Me imagino que... Sí, con menos vino. Está saliendo del horno, de todas formas, ¿eh? Es una cosa muy reciente. Porque yo creo que esto tiene que sacarse a los colegios, a los allí menos. Hoy esto es un poco de rintintín por el tema de festivo, pero Es solamente una lección, somos más comedidos, ¿eh? eso es una lección perfecta para comprender la relación de los romanos en nuestra terreno y el valor del vino. Es decir, me parece que es estupendo, se puede aprovechar independientemente de que vaya a otras instituciones y demás lugares, pero a mí como maestro me llama la atención. Quiero aprovechar también para dar las gracias a Dionisio, que está allí con la cámara, que el vino que hoy hemos bebido... Y ese, el de la bota, ¿eh? La bota también. Aquí decían que era agua. Hace su propio vino, por lo tanto me imagino que habrán disfrutado. El vino que hemos tomado hoy es una gentileza de él, ya otra vez no lo ha hecho, entonces muchas gracias. Aprovechamos ahora que abajo no podemos hacer estos diálogos y también queremos, como no, darle las gracias a las cocineras que llevan se prestaron enseguida y ellos venían a la comida, ¿no?, de convivencia, pero sin decirles nada. Todo esto que estáis aquí lo han preparado para nosotros, prácticamente lo han preparado para nosotros. Sabemos que es mal día, pero el tema que ya sabemos que no quiero ni se nombra, ¿no? Pero aquí se ve la gente que realmente, coño, pues viene aquí, que le gusta esta tradición, que le gusta toda esta convivencia, sin pensar en más cosas, que si estamos en una cosa, estamos en el y no estamos pensando en otra. Es un poco un inciso. Pero la verdad es que ellos lo prepararon, ¿verdad? Lo prepararon, que es más, me decía José, oye, ¿qué vamos a hacer? Vosotros, yo no puedo decir lo que vais a hacer, pero mira lo que enseguida, esto lo han estrenado y de aquí, me imagino que el próximo día serán... Tienes una actuación en el Bélgica, ¿verdad? Y el siguiente me he parado.